Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Puerta Ortiz, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional CE Medellín y para mí es muy placentero ser partícipe del programa de matemáticas con el gobernador, con el cual se trata de elevar el nivel de matemáticas de la juventud de Antioquia. Hoy vamos a ver cómo se modifica la gráfica de una función real, función de variable y variable real, cuando perturbamos su rango o su dominio mediante traslaciones. En concreto, sea f una función y consideremos g de x la función definida, o g la función definida por g de x igual a f de x más c, donde c mayor que 0 constante. Entonces, como se puede observar, para cada x, ¿cómo está definida g si a uno le dan la f? Pues en cada x se toma la imagen por f de x y se le agregan c unidades. Es decir, en la gráfica de f en cada x, en donde va el punto f de x se suman c unidades. Esto en definitiva corresponde a subir la gráfica de f c unidades hacia arriba. Cuando tenemos h de x igual a la función esta, pero le restamos c unidades con c positiva, ¿cierto? Ocurre lo contrario, viene a dar una traslación de la gráfica de f hacia abajo. Vamos a dar un ejemplo. Consideremos g de x igual a la función valor absoluto de x más 3. Esta función se puede obtener a partir de la función que vamos a llamar la función básica f de x igual valor absoluto de x. Esta función, el dibujo es muy sencillo. Consideremos, por ejemplo, la función g definida por g de x igual a valor absoluto de x más 3. La gráfica de esta se puede obtener a partir de esta función f de x igual a valor absoluto de x, que la vamos a considerar como la función básica. Es muy fácil dibujar la función y igual valor absoluto de x. Cuando x es mayor o igual que 0, coincide con x igual a valor absoluto de x igual a x. Y cuando x es menor o igual que 0, valor absoluto de x es menos x, por eso da esto. Este es valor absoluto de x y este es la función g, porque en cada x, a f de x, que es esto, la imagen de este punto es esto, le corresponde, para g de x sería f de x más 3 unidades. Entonces por eso es trasladar 3 unidades hacia arriba. En general, estas traslaciones que son hacia arriba o hacia abajo, si restáramos 3 sería hacia abajo, ¿está bien? Corresponden a una parte a una introducción a lo que es composición de funciones cuando componemos a la izquierda por medio de una traslación la función f, la traslación de la función identidad. Si esta y igual a x, traslada las c unidades para arriba, este de x más c, cuando c es positivo. Si componemos t con f a izquierda, ¿qué me da? Esto es t calculado en f de x. Como t de x es x más c, si metemos aquí f de x daría f de x más c. Efectivamente, entonces la función g es componer a izquierda de f con una traslación. Ahora consideremos la función u de x igual a f de x más c,
donde f es la función dada, la función básica. Acá c sigue siendo una constante positiva. Y asumamos que el dominio de f es un intervalo, por ejemplo, de la forma AB, incluyendo el A, excluyendo el B. Entonces, para que x esté en el dominio de U, para poder meter un x acá, debe ser de tal manera de que x más c esté en el dominio de f. O sea, y para que x más c esté en el dominio de f, debe ser que x más c caiga acá en este intervalo. Eso quiere decir que x más c está entre A y B, incluyendo A, excluyendo a B. Restándose a toda la desigualdad, nos queda A menos C menor o igual que X menor que B menos C. Luego el dominio de U es el intervalo cerrado A menos C, B menos C. Obsérvese que entonces se afectó. Cuando hicimos un cambio dentro de F, por este cambio de variable X más C, el dominio de la nueva función es el mismo de AB, pero corrido C unidades a la izquierda por este menos, por la presencia del menos y C es positivo. Análogamente, si B de X es F de X menos C, para que X esté en el dominio de B, X menos C debe estar en el dominio de F, o sea, entre A y B. El C está restando, sumando a todos los miembros de la igualdad, nos queda que X está entre A más C y B más C. O sea que el dominio de la función B son aquellos X que están en el intervalo A más C, B más C. Se corrió el intervalo AB a la derecha, por la presencia del más. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hacemos una traslación del tipo X más C a la función. Se corre hacia la derecha si es con menos y a la izquierda si es con más, porque nos corremos aquí a la izquierda con más. Con más pues aquí nos da menos acá y con menos acá nos da más acá. Por ejemplo, consideremos la función básica f de x igual a x2. x2, recuerden que en 0 vale 0, en 1 vale 1, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Esta es la función original, la función básica. Y queremos dibujar b de x igual a x2 menos 3x más 9. Un poquito de álgebra, esto es x menos 3 al cuadrado. x2 menos 6x más 9, esto es x menos 3 al cuadrado, que es justamente f de x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es correr esta función y igual a x2 3 unidades a la derecha. Eso es fácil pues porque, por ejemplo, cuando la x vale 0, aquí la y vale 0. Para que aquí valga 0, la y tiene que ser, para que la y valga 0 acá, tiene que ser x igual a 3. Se corrió a la derecha. Lo anterior que vimos corresponde al caso particular de componer a la derecha de f con funciones del tipo t de x igual a x más c, que son traslaciones. Cuando c es mayor que 0, son traslaciones hacia la derecha, o cuando c es negativo, traslaciones a la izquierda. En la parte anterior, esto también se podía ver como traslaciones hacia arriba o traslaciones hacia abajo, que en efecto así es como se puede mirar la función y igual a x más c. Aquí tenemos y igual a x, ¿cierto? Y y igual a x más c la podemos dibujar así. Digamos que esta es t de x igual a x más c. Se puede mirar como una traslación hacia arriba, siendo esta c la constante, o la traslación a la izquierda, ¿cierto? Si c es positivo, se traslada hacia arriba. Si c es positivo y aquí aparece x más c, se corre c unidades a la izquierda. En efecto, miren que componiendo f a la derecha con t, me da f compuesto t de x es f calculado en t de x. Y como t de x es x más c, lo reemplazamos y nos da f de x más c, que es la función que estábamos estudiando. ¿Está bien? Hoy hemos visto entonces qué es lo que le pasa a una función f cuando la perturbamos por medio de traslaciones verticales hacia arriba o hacia abajo, o con traslaciones horizontales a la derecha o a la izquierda. Este tema que vimos hoy se encuentra en la lección número 56 del texto de precálculo
que editó la Red Matemática de Antioquia y que aparece en la página web en sus pantallas. Los esperamos en una nueva clase de matemáticas con el gobernador un poco más adelante, incluso con posiciones mucho más generales que esta. Gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.